Bienvenidos a un nuevo vídeo de JM Ramírez TV y en esta ocasión quiero empezar con una pregunta. ¿Os imagináis tener vuestra propia nube privada en casa o empresa, totalmente ilimitada, para usar con iPad, iPhone, Android, Windows, Mac, cualquier sistema operativo disponible? Bien, porque entonces estáis de suerte, ya que en este vídeo vengo a mostraros paso a paso cómo montar una nube privada con Nextcloud en nuestro servidor NAS de QNAP. Para ello utilizaremos la aplicación de virtualización Virtualization Station de QNAP y también utilizaremos la imagen ISO del sistema operativo Linux Ubuntu Server, concretamente la versión 18.04. ¿Queréis aprender paso a paso cómo se hace todo este proceso? No os perdáis el vídeo. Lo primero que tenemos que hacer es descargar la imagen ISO de la página oficial de Ubuntu, que concretamente la tenéis justo aquí en ubuntu.com/download/server. Yo voy a utilizar Ubuntu Server 18.04.2 LTS y simplemente para descargar pulsaríamos el botoncito este que veis aquí, Download. Esperamos a que se descargue. Y una vez que se ha descargado, subimos el fichero de imagen, este que tenéis justo aquí en mi escritorio, lo vamos a subir a una carpeta del servidor NAS. Para ello nos vamos a File Station y yo tengo aquí una carpeta vmachines, dentro tengo una carpeta ISOs y como veis ya lo tengo aquí copiado. Para cargar el fichero en nuestro servidor NAS simplemente tenemos que arrastrarlo aquí a la ventana del navegador de internet, soltar y esperar un poquito a que se copie. Como veis yo ya lo tengo aquí copiado y el siguiente paso ya es crear la máquina virtual. Nos vamos a Virtualization Station y pulsamos el botón crear máquina virtual que tenemos justo aquí en la parte superior derecha de la pantalla. Elegimos la opción crear VM y ahora aquí en el nombre de VM ponemos el que queramos. En mi caso voy a ponerle Nextcloud, que es como se llama el servicio de nube privada que vamos a instalar en nuestro servidor NAS. Tecleamos la descripción, en tipo de OS elegimos Linux y en versión vamos a desplegar y elegiremos Ubuntu 18.04. En función del NAS que tengamos nos aparecerán más o menos núcleos de la CPU. Yo por ejemplo voy a destinar 4 núcleos y para esta máquina virtual voy a destinar 2 GB de RAM. En la opción imagen de CD elegiremos la imagen ISO que acabamos de descargar. Para ello pulsamos el botón examinar, navegamos hacia la carpeta donde está, en mi caso vmachine ISOs, la seleccionamos y pulsamos el botón aceptar. Después en ubicación de DD, que es el disco duro virtual, lo que voy a hacer es pulsar en examinar y voy a elegir la misma carpeta vmachines, que es donde tengo guardadas todas mis máquinas virtuales. Pulsamos aceptar. Y aquí en el almacenamiento del disco duro voy a elegir en principio 500 GB, que para mí es más que suficiente. No os preocupéis si necesitamos más espacio en esta nube privada de esos 500 GB, porque a posteriori este espacio se puede ampliar una vez que tenemos creada nuestra máquina virtual. En mi caso la red conectará al adaptador Virtual Switch y luego seleccionaré la casilla de crear contraseña de VNC por si posteriormente quiero usar este servicio de gestión remota. Tecleamos la contraseña y una vez hecho esto pulsamos en aceptar. Como podéis ver ya tengo creada mi máquina virtual, eso sí, todavía no he instalado nada ni he configurado nada. Antes de ejecutar la máquina virtual para proceder con la instalación de Ubuntu Server, nos vamos a ir a los ajustes de la misma. Para ello pulsamos sobre la máquina virtual y después en la rueda dentada que tenéis justo aquí. Pulsaremos sobre la opción configuración y después elegiremos funcionamiento de la consola. Vamos a cambiar la distribución del teclado de inglés a Spanish. Así no tendremos ningún problema a la hora de teclar nuestros comandos Linux. Pulsamos el botón que hay en la parte inferior derecha, aplicar, y después aceptar. Después nos vamos a ir a la opción otro y vamos a elegir inicio automático, retener el estado anterior. De esta forma, si por lo que sea el servidor NAS se reinicia inesperadamente por un corte de luz u otro motivo, al volver a cargar el sistema operativo, la máquina que estamos creando para Nextcloud volvería al estado en el que estuviera previamente. Pulsamos nuevamente el botón aplicar y volvemos a la pestaña información. Una vez que estamos aquí en la pestaña información, pulsaremos el botón de iniciar la máquina virtual, después pulsaremos el botón consola, escribiremos nuestra contraseña de VNC, pulsaremos aceptar y como veis ya se está iniciando la instalación de Ubuntu Server 18.04. La instalación de Ubuntu Server la vamos a realizar con las teclas de las flechas, con el tabulador y con el Enter. Lo primero que tenemos que hacer es nos movemos hacia el español, pulsamos Enter, después subiremos hacia la opción Identificar teclado, pulsamos Enter, pulsamos OK y ahora vamos a pulsar en ese orden las teclas que aparecen en la pantalla.
pulsamos la B y ahora la Z. Ese carácter no está en mi teclado, ese carácter sí está en mi teclado y lo presiono. Ha detectado que la distribución del teclado es español, con lo cual pulsamos OK y ahora marcamos hecho. Elegimos la primera opción, instalar Ubuntu. La dirección IP propuesta a través de DHCP es la 192.168.1.183, que más adelante cambiaremos dejándola estática. Ahora seleccionamos hecho, nuevamente hecho, nuevamente hecho. Ahora elegiremos la primera opción porque vamos a destinar los 500 GB a una única partición. Pulsamos Enter, nuevamente pulsamos Enter, nuevamente pulsamos Enter, elegimos la opción Continuar, pulsamos Enter, rellenaremos ahora nuestros datos personales, elegimos como nombre del servidor Nextcloud-server y como nombre de usuario JM Ramírez. Tecleamos nuestra password, confirmamos la password y pulsamos sobre hecho. Vamos a realizar la instalación del servidor OpenSSH, ya que nos va a ser muy útil para el acceso remoto a esta máquina virtual. Para ello pulsamos sobre la barra espaciadora y como veis se marca la opción Install OpenSSH Server. Nos movemos hacia abajo y elegimos hecho. Como podéis ver en la pantalla, nos aparece un listado con el software más común a instalar. Entre el software se encuentra la opción Nextcloud, pero nosotros no vamos a instalar Nextcloud desde aquí, con lo cual pulsamos tabulador y después pulsamos Enter. Ya lo único que tenemos que hacer es esperarnos a que finalice la instalación de Ubuntu Server. Una vez que el asistente ha completado la instalación, elegimos reiniciar ahora y esperamos que se reinicie la máquina virtual. Escribimos ahora nuestro login, en mi caso JM Ramírez, pulsamos Enter, tecleamos la password, pulsamos Enter, escribimos clear. Y ahora mismo ya tenemos la máquina virtual Ubuntu Server lista para instalar el software Nextcloud. Antes de realizar la instalación de Nextcloud, lo que vamos a hacer es establecer nuestro adaptador de red para dejar una dirección IP fija. Para ello utilizaremos el editor de texto Nano y tendremos que editar el fichero que tenéis ahí en pantalla con extensión IAML. Pulsamos Enter. Yo ya tengo editado estos valores, como estáis viendo, mi dirección IP es la 192.168.1.160, que va a ser la dirección IP del servidor Nextcloud que estamos instalando. Nos aseguraremos que el gateway o puerta de enlace y los name server o servidores DNS tienen los valores acordes a nuestros parámetros de red del router. También muy importante que en DHCP4 establezcamos el valor no. Una vez que hemos cambiado los valores pulsamos Control O, después pulsamos Enter y así quedará grabados los cambios en el fichero y después pulsamos Control X para salir. Limpiamos la pantalla y ahora para aplicar los cambios que hemos hecho a nuestro adaptador de red lo que tenemos que hacer es ejecutar el comando que tenéis ahí en pantalla. Pulsamos Enter y los cambios se habrían aplicado. Para asegurarnos tecleamos el comando ifconfig, pulsamos Enter y como veis el adaptador en S3 ya ha cogido la dirección IP 192.168.1.160. Ahora realizaremos la instalación de lo que es el propio paquete de Nextcloud. Para ello tenéis que teclear el comando sudo snap install nextcloud que veis ahí en pantalla y pulsar Enter. Esperaremos un poquito a que se realice la instalación y como habéis visto en unos segundos ya tendremos disponible Nextcloud para realizar su configuración. Haciéndolo de esta forma es la forma más fácil, ya que él solito nos va a instalar las bases de datos, los archivos HTML y todo lo necesario para poder utilizar esta plataforma de nube privada dentro de nuestro servidor NAS de QNAP. La versión que hemos instalado ahora mismo es la 15.04, que es la versión estable que tenemos disponible de Nextcloud en este momento. El siguiente paso es crear el usuario administrador de Nextcloud. Para ello teclearemos el comando que veis ahí en pantalla y como veis mi usuario va a ser JM Ramírez y mi password va a ser mypassword. Pulsamos Enter y nos aparece un mensaje diciéndonos que Nextcloud ha sido correctamente instalado. En este punto, el único dominio que tenemos registrado para poder usar Nextcloud es localhost. Para comprobar esto, simplemente teclearemos el comando que veis en pantalla, pulsamos Enter y efectivamente tenemos el dominio localhost como único dominio válido. Yo ahora para poder utilizar Nextcloud desde cualquier parte, lo que voy a hacer es añadir mi propio dominio. Para añadir un dominio, lo único que tenemos que hacer es teclear el comando que veis en pantalla, en lugar de con un get, con un set, luego colocar un 1, como va a ser nuestro segundo dominio, el primero localhost es un 0, y luego en el valor establecemos nuestro nombre de dominio, en mi caso jupiter.jmramirez.pro, seguido de 2 puntos y el puerto que queremos utilizar.
Muy importante redireccionar en nuestro router el puerto, en mi caso 8033, a la dirección IP de mi servidor Nextcloud, que en mi caso es la 192.168.1.160. Una vez establecido el valor, pulsamos Enter. Y como veis, se ha guardado correctamente el valor de dominio. Para comprobar que se ha añadido correctamente, simplemente tecleamos el comando get anterior, pulsamos Enter. Y como veis, ya tengo autorizados los dos dominios, tanto localhost como jupiter.jmramirez.pro seguido del puerto. Podemos añadir todos los dominios de confianza que queremos, simplemente tenemos que establecer el mismo comando con un 1, con un 2, con un 3, con un 4 y nos lo iráis añadiendo justo uno detrás de otro. Como hemos utilizado un puerto diferente al 443, que es el que utiliza Nextcloud por defecto para conectarse de forma segura, tenemos que hacer un pequeño pasito más e indicar a Nextcloud que hemos usado un puerto personalizado. En mi caso, con el comando que veis en pantalla, lo que voy a hacer es establecer el puerto 8032 como puerto HTTP y luego después el 8033 como puerto HTTPS o puerto de conexión segura, que es el que voy a utilizar yo. Una vez tecleada la línea, pulsamos Enter. Después tendremos que ejecutar el siguiente comando, que lo que va a hacer es reiniciar el servidor Apache para que pueda coger los cambios de los puertos personalizados que acabamos de hacer. Una vez escrito el comando, pulsamos Enter y el servicio Apache de Nextcloud quedaría reiniciado. Nextcloud es un servicio que requiere una conexión a través de un certificado SSL. En este caso, para instalar certificados digitales en nuestra máquina virtual tenemos dos opciones. La primera es a través de Let's Encrypt. Let's Encrypt nos va a permitir obtener un certificado digital de forma gratuita y simplemente tendremos que ejecutar ese comando que veis ahí en pantalla. Let's Encrypt es un certificado muy fácil de obtener, pero da problemas muchas veces por tema de puertos. Es por eso que yo voy a utilizar un certificado autofirmado, como estáis viendo ahí, mediante la ejecución de ese comando, y luego a posteriori lo que voy a hacer es reemplazar los certificados autofirmados subiendo de forma manual unos generados por Let's Encrypt. De esta forma, aunque sea un proceso más laborioso, me voy a quitar los problemas que os acabo de comentar. Pues nada, ejecutamos ese comando. Y ahora mismo en Nextcloud ya estaríamos utilizando un certificado autofirmado. Si ahora abrimos un navegador de internet y tecleamos nuestra ruta hacia Nextcloud, en mi caso https://jupiter.jmramirez.pro 2.8033, que si recordáis es el puerto que he usado para la conexión segura por HTTPS, al darle a Enter, veis, nos dice que esta conexión no es privada porque estamos utilizando un certificado autofirmado. Podríamos mostrar detalles y continuar visitando el sitio web, pero para evitar esto lo que vamos a hacer es obtener un certificado digital de forma gratuita y de instalación rápida dentro de nuestra máquina virtual Ubuntu Server destinada al servicio Nextcloud. Nos iremos a la página 0ssl.com y pulsaremos sobre el botoncito Online Tools. En la primera opción, Free SSL, pulsaremos sobre el botón Start y se nos abrirá una pantalla para iniciar la petición del certificado SSL. Teclearemos nuestro correo electrónico y después teclearemos el dominio que queremos usar con Nextcloud. Yo, como habéis visto en el tutorial, estoy utilizando mi propio dominio, pero vosotros si queréis podríais utilizar en el tutorial vuestro dominio DIN DNS que nos proporciona de forma gratuita QNAP. Ya sabéis, mi dominio.myqnapcloud.com. Una vez metido nuestro correo electrónico y el dominio, si quisiéramos más los tendríamos que separar por espacios en blanco, marcamos la casilla de verificación acepto 0SSL-TOS y también acepto Let's Encrypt SA. Pulsamos siguiente. Nos pregunta si queremos incluir el dominio www, en mi caso le voy a decir que no. Ya me ha generado la petición de certificado para mi dominio y ahora si nuevamente pulsamos al botón siguiente, ya me ha generado mi clave privada, descargaré esta clave privada y también descargaré pulsando en este icono la petición de certificado. Estos dos elementos servirán para una futura renovación del dominio que he de deciros que caduca a los 3 meses. Voy a guardar estos dos archivos que acabo de descargar en una carpeta que se llama Archivo Renovación SSL para un posterior uso. Ahora nuevamente pulsamos el botón siguiente. Fijaos, para comprobar que el dominio que estoy poniendo es mío, yo he marcado aquí abajo en la casilla verificación por HTTP. Ahora pulsamos siguiente y nos va a generar un archivo que tenemos que descargar pulsando este icono y que tenemos que subir a nuestro servidor NAS. La carpeta donde lo tenemos que subir es donde tengamos la raíz de nuestra web y en esta ruta que os señalo aquí.
Bueno, una vez descargado este archivo, para subirlo al servidor NAS nos vamos a QTS, abrimos File Station, nos vamos a la carpeta WebRoot, que en mi caso es web, y muy importante, aquí tenemos que mostrar los archivos ocultos. Para ello, seleccionamos estos tres puntitos que tenéis en la parte superior derecha, pulsamos Configuración y marcamos la opción Mostrar los archivos ocultos en el NAS. Después pulsamos Cerrar. Y como veis ya tenemos aquí la carpeta .well-medio-no. Si veis que no tenéis esta carpeta, la creáis. Pulsamos en ella. Dentro también he creado esta carpeta que veis aquí, que también es necesaria. Pulsamos en ella. Y aquí es donde tenemos que subir nuestro fichero de texto. La forma más rápida es arrastrarlo hacia la ventana del navegador. Soltamos. Pulsamos en aceptar. Y como veis ya está aquí subido. Ahora cambiaremos el nombre. Botón derecho, renombrar. Y le quitamos la extensión. Es decir, el .txt. Pulsamos aceptar y ya lo tendríamos preparado. Volvemos a la web 0SSL y para comprobar que está todo correcto, hacemos clic en este enlace y efectivamente, como veis, accede sin problema a través de nuestra web. Como veis, en mi caso, jmramirez.pro/wellknow/acme y aquí tenemos el fichero en cuestión. Muy importante que os salga en pantalla esta cadena que contiene el fichero de texto que acabamos de subir, porque si no, no os va a funcionar la validación del dominio. Una vez que comprobado que funciona, nos vamos nuevamente a 0SSL y pulsamos siguiente. Si todo ha ido bien, nos indica que el certificado está listo y aquí muy importante, por un lado tenemos el certificado y por otro lado tenemos nuestra clave privada. Descargaremos el certificado pulsando este icono de aquí y descargaremos la clave privada pulsando este icono de aquí. Si abrimos el fichero correspondiente al certificado de dominio, comprobaremos que en realidad son dos certificados. El primero, que es este que os voy a señalar, es el propio de nuestro dominio. Y el segundo, que es este que tenéis aquí, es el certificado de la entidad intermedia. En nuestro caso, Let's Encrypt. Tenemos que separar estos dos certificados en dos ficheros distintos. Para ello, duplicamos domain CRT y ahora, en el primero, eliminaremos esta parte de aquí y guardamos. Y en el segundo o en la copia, eliminaremos la primera parte. Guardamos y ya tendríamos dos ficheros de certificado. Ahora, una vez que tenemos los tres archivos del certificado de nuestro dominio, el certificado de la entidad intermedia y nuestra clave privada, lo que tenemos que hacer es renombrarlo de la siguiente manera. Domain CRT, que es el de nuestro dominio, lo renombraremos con cert.pem. Utilizaremos la extensión .pem y veis ya tenemos el primero. El segundo fichero, que es domain CRT copia, contiene el certificado de la entidad intermedia. Ese lo renombraremos como chain.pem. Y el último, que contiene nuestra clave privada, lo renombraremos como privkey.pem. Vale, ahora que tenemos estos tres ficheros, los tenemos que subir a nuestro servidor NAS. Para ello lo más cómodo es comprimirlos en un zip que se llame certificados. Subiremos a la raíz de nuestra carpeta web el fichero certificados.zip para posteriormente descargarlo en nuestra máquina virtual. Bueno, ahora que tenemos el fichero certificados.zip subido a nuestro servidor NAS, lo que tenemos que hacer es descargarlo desde nuestra máquina virtual Ubuntu Server y realizar su instalación. Volvemos a la herramienta Virtualization Station. Y para descargar el fichero de los certificados lo haremos con wget espacio y la URL que contiene nuestro fichero zip. Pulsamos Enter y como veis ya estaría descargado dicho fichero. Para descomprimir el fichero antes necesitamos instalar la utilidad unzip a través de ese comando. Pulsamos Enter. Una vez instalada la herramienta unzip, tecleamos el comando unzip certificados.zip -d y la ruta de destino, que en mi caso va a ser una carpeta llamada certificados. Pulsamos Enter. Y ahora si ejecutamos el comando ls-l, como veis ya tengo aquí una carpeta que se llama certificados, que contiene los tres certificados que acabo de crear. Para cambiar los certificados autofirmados que no nos sirven de nada por los que acabamos de generar, hemos de iniciar sesión en nuestro terminal con el usuario administrador. Para ello tecleamos sudo su y como veis ahora mismo ya estaría como administrador. Nos movemos a la carpeta que contiene los certificados autofirmados, que es esa que tenéis en pantalla, pulsamos Enter, comprobamos que efectivamente están ahí, ¿veis? Aquí tenemos cert, chain.pem y privkey.pem. Eliminaremos esos tres certificados con el comando rm**.pem, vemos que ya está vacío, y ahora copiamos en esta ruta los tres certificados que acabamos de generar mediante el comando cp, pulsamos Enter y comprobamos que efectivamente ya se han copiado.
Y ahora ya el último paso que tenemos que hacer para tener instalados correctamente nuestros certificados es ejecutar ese comando que veis ahí. Con sudo nextcloud enable custom -s y los 3 certificados, pulsamos enter y ahora mismo ya estarían instalados y configurados. Ahora, para comprobar que todo ha ido bien, nos vamos al navegador, abrimos una nueva ventana, escribimos nuestra ruta nextcloud, pulsamos enter y como veis ya no nos aparece ningún mensaje de que el certificado no es válido. Si ahora pulsamos sobre el candadito de la URL, le damos a mostrar certificado y comprobamos que efectivamente ya se trata de un certificado válido emitido por Let's Encrypt. Este certificado caducará el viernes 24 de mayo de 2019 y lo tendremos que renovar realizando el mismo proceso que hemos hecho hasta ahora. Bueno, ahora que hemos llegado hasta aquí, vamos a realizar una configuración básica del Nextcloud a través de la web. Y posteriormente os enseñaré cómo utilizo yo Nextcloud, por ejemplo, en un iPad Pro o en un iPhone. Aunque bien es verdad, como os comentaba al principio, que podemos usarlo en Windows, en Mac, en Android o donde queráis. Ahora abriremos un navegador de internet y teclearemos la dirección URL en la barra de direcciones. Se nos cargará la página de login de Nextcloud y haremos login con nuestro usuario y contraseña. Una vez introducidas las credenciales en la web, pulsamos sobre el botón Iniciar sesión. Nos saldrá entonces un asistente de bienvenida, que como veis aquí en la parte inferior hay un botón siguiente, a través del cual podremos ir navegando por las diferentes pantallas y obteniendo información sobre lo que es la nube de Nextcloud. Al terminar el asistente, pulsaremos sobre el botón Empieza a usar Nextcloud y aquí ya tenemos la pantalla inicial de Nextcloud. Bueno, lo primero que tenemos que hacer con Nextcloud es ya empezar a subir nuestros archivos y a crear nuestras carpetas. Para ello, pulsaremos en el botoncito con forma de más que tenéis justo aquí arriba. En mi caso, por ejemplo, elegimos nueva carpeta, la nombro como Inbox. Ya una vez dentro de Inbox, presiono sobre el botón más, elijo la opción subir archivo y desde aquí selecciono qué archivo quiero subir a esta carpeta. Una vez seleccionado, pulso sobre el botón elegir y como veis, de forma muy rápida, ya los tendría subidos estos archivos a mi nube privada de Nextcloud. Ya solamente faltaría subir la información y lo tendríamos disponible para cualquier archivo iPhone, iPad, Android. En este tutorial no voy a profundizar mucho más sobre la herramienta Nextcloud, ya simplemente tendríamos que subir toda la información que queramos, organizarla en nuestras carpetas como deseemos y lo que sí quiero mostraros para terminar el vídeo es cómo funciona Nextcloud en mi iPad Pro para mi día a día. Bueno, yo ya he instalado la aplicación de Nextcloud en mi iPad Pro y si ahora la abrimos, como veis, ya he cargado un montón de archivos y carpetas que me hacen falta en mi día a día en el instituto. Desde aquí puedo acceder a toda la información que tengo alojada en el servidor NAS dentro de lo que es la nube Nextcloud. Una de las muchas cosas buenas que tiene Nextcloud es que los ficheros están alojados en el servidor NAS y únicamente se van a descargar bajo demanda. Es decir, no tengo por qué tener toda la nube que tengo en el servidor NAS de Nextcloud llevada aquí en el iPad con el consecuente ahorro de espacio en dicho dispositivo. Si ahora nos vamos a la aplicación Archivos de Apple, como veis, la integración de Nextcloud se hace exactamente igual que iCloud Drive. Misma vista de carpeta o misma vista de lista que podríamos hacer con iCloud Drive. Como veis, se integra a la perfección y tengo toda mi información disponible. Ya para terminar, quiero mostraros cómo funciona la aplicación Microsoft Word en el iPad. Para ello, abrimos dicha aplicación, en la ubicación elegimos más y como veis, ya tenemos Nextcloud disponible para seleccionar el documento que queremos abrir. Abrimos un documento, lo modificamos y al volver atrás, los cambios se actualizarían, quedaría sincronizado con la nube de Nextcloud, al igual que sucede con iCloud de Apple. Fijaos la gran ventaja de tener un almacenamiento prácticamente ilimitado o limitado por el espacio en disco que tengamos en nuestro servidor NAS. Bueno, en futuros vídeos os voy a mostrar otras funcionalidades interesantes de Nextcloud, como por ejemplo crear copias de seguridad de los archivos que tenemos dentro de Nextcloud, aprovechando que los tenemos disponibles en un servidor NAS, y también os enseñaría por ejemplo a crear usuarios y grupos para establecer permisos si es que queremos instalar Nextcloud en una organización. Además, otras funciones muy interesantes como por ejemplo la instalación de plugins que nos permiten extender la funcionalidad de Nextcloud hasta límites insospechados. Tenemos plugin de calendario, plugin de contactos, plugin para gestión de fotos. Tenemos un montón de plugins muy interesantes y voy a intentar contároslos poco a poco. Eso sí, para ello tendréis que esperar un poquito.
Pues nada más, hasta aquí este vídeo tutorial sobre la aplicación fantástica de Nextcloud. Un me gusta me ayuda muchísimo a seguir creciendo en el canal, una suscripción me hace el hombre más feliz del planeta Tierra, mucha más información en jmramirez.pro y no os vayáis porque ya mismo en breve volvemos aquí a JM Ramírez TV con un vídeo muy chulo para todos vosotros. Hasta entonces, un saludo.